¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy en la clase vamos a hablar de las condiciones terminales alternativas, de lo que hemos analizado de las trayectorias, eh, mientras que también al inicio vamos a hablar un poquito de los puntos del proyecto final. Nada más son puntos para especificar qué es lo que tenemos que hacer. Estos son los que tomo de la frecuencia de dudas que me han comentado, y para que quede un poquito más claro. Bueno, recordemos que nuestro proyecto tiene como objetivo encontrar la trayectoria óptima o la mejor trayectoria de una cartera de inversiones, ¿no? Es decir, cuáles son esas carteras óptimas que podría tomar dado un determinado nivel de volatilidad o de riesgo. De hecho, pues nuestro resultado final va a ser la gráfica donde nosotros tenemos aquí un nivel de riesgo determinado por sigma y un nivel de rendimiento, ¿no? Determinado por esa R. Entonces lo que nosotros tratamos de identificar es que vamos a tener una frontera, una trayectoria de posibilidades que va a estar determinada de esta forma. Al mismo tiempo va a tener una corteza, la cual esta corteza cubre toda esta trayectoria. Esta corteza es la de mínima varianza, es decir, la de menor riesgo, y parte o tiene un punto de inflexión aquí donde encuentra la cartera de mínimo riesgo, ¿no? Que también ustedes la van a identificar. Van a tener una cartera actual que ahí va a estar dentro de esa gráfica de bala. Y dado este mismo, y aquí esta cartera actual va a tener un nivel de riesgo, lo vamos a llamar como sigma actual, y ustedes lo que van a encontrar va a ser, dado ese mismo nivel de riesgo que tiene un rendimiento de la cartera actual, que la vamos a poner como RA, entonces tienen esta cartera, que es la cartera actual, van a tener una volatilidad y un rendimiento ya determinados, que ahorita los vamos a platicar, que también ha sido de las dudas, y ustedes lo que van a encontrar es que dado ese mismo nivel de riesgo, de aquí, ustedes van a maximizar el rendimiento, y este va a ser el rendimiento de la cartera eficiente, ¿no? Entonces, este es el objetivo, encontrar esa cartera eficiente, el cual está sobre la frontera de posibilidades, ¿no? Que es la frontera eficiente de oportunidades de inversión. Entonces, ese va a ser pues ya la gráfica resumen, ¿no? Pero antes de eso, lo que nos pide también el ejercicio es un histograma de los rendimientos. Entonces, una de las dudas es que si nosotros tenemos que utilizar los 8 rendimientos resumen que tenemos, esos analizados, o los rendimientos logarítmicos. Entonces, aquí lo que se especifica es que el histograma es de los rendimientos logarítmicos. Esos rendimientos diarios, esos son los que tienen que graficar con un histograma, por favor. Eso es lo que nos indica es más o menos identificar la distribución de nuestros datos. Entonces ustedes lo que van a tener, por un lado, pues va a ser la frecuencia, y del otro lado va a ser el rendimiento, y entonces lo que se espera es que tengamos algo parecido a esto, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a tener el rendimiento, la frecuencia, y entonces regularmente vamos a tener un rendimiento pues cercano a 0. Aquí probablemente puede que esté el 0. Y lo que tenemos es una distribución la cual se asemeja a una distribución normal.
que también ya les había platicado un poquito de eso, de por qué una distribución normal, para que después en los cálculos que nosotros hagamos podamos calcular pues ciertos percentiles de esa distribución a un nivel de confianza determinado, ¿no? Pero esto es lo importante del graficar estos rendimientos y que ustedes también puedan concluir algunos aspectos sobre esos rendimientos o al menos sobre la distribución de los rendimientos, ¿no? En algunos casos puede que no sea tan simétrica, puede que a lo mejor esté cargada hacia el lado positivo o hacia el lado negativo, dependiendo de los instrumentos financieros que tienen, pero más o menos de forma general debe quedar algo así, ¿no? Entonces, como punto específico hay que graficar los rendimientos logarítmicos diarios que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Entonces esta es una de las dudas que han presentado. Otra de las dudas es, bueno, pues analizar la cartera actual contra la cartera eficiente. En particular han tenido dudas pues de la optimización de su portafolio. Recordemos que de la cartera actual nosotros vamos a tener un rendimiento y una volatilidad, a la cual, pues como habíamos puesto en la gráfica, tenemos un rendimiento del portafolio, que este es el rendimiento actual, vamos a poner como RA, y tenemos una volatilidad, la cual le vamos a poner como sigma A. Esa es de nuestra cartera actual. Es decir, este rendimiento y esta volatilidad va a estar determinada tanto por los porcentajes que tenemos actualmente, que ya están determinados, que es el monto que tenemos invertido en cada una de las acciones, y los rendimientos observados. Recordemos que estos rendimientos son anuales, hay que utilizar la información anual. Mientras que la volatilidad también está determinada por los rendimientos, perdón, por los pesos, los cuales están determinados por W. Recordemos que los pesos, que son los porcentajes, están determinados por W. Tenemos una matriz de varianzas y covarianzas. Yo esto lo habíamos calculado como la raíz cuadrada de W transpuesta por sigma por W, ¿no? Donde recordemos que W son los porcentajes de participación, que son cada uno de los porcentajes que tiene un activo respecto al total, ¿no? Nada más que transpuesta, y ahorita vamos a especificar esa parte. Esta sigma es nuestra matriz de varianzas y covarianzas, que esa ya viene determinada. Si ustedes determinan la matriz sigma y la matriz rho, ya vienen multiplicadas para que se actualice esta matriz de varianzas y covarianzas. Y esta W es la misma matriz, bueno, perdón, es un vector. Tanto W transpuesta como W son un vector, nada más que uno es un vector columna y otro es un vector renglón, pero es la misma información, nada más que determinada de distinta forma. Entonces, esta W transpuesta y esta W son los mismos valores, nada más que este es un vector transpuesto del original, ¿no? Que es W. Mientras que el rendimiento, nosotros recordemos que habíamos determinado que va a ser igual a esa W multiplicada por nuestros rendimientos, ¿no? Que nosotros los podemos nombrar como R mayúscula, que también es un vector. Ambos son vectores. Nada más es importante determinar cómo van a estar formados para que se pueda hacer esa multiplicación y al final nos quede un valor real, un único valor. Es decir, puede ser que esta W transpuesta, es decir, un vector columna, y nuestros rendimientos, un vector renglón, para que al multiplicarse nos deje el valor real, ¿no? De acuerdo a cómo sabemos multiplicar las matrices. Entonces, eso va a ser de nuestra cartera actual. Vamos a tener estas dos variables, el rendimiento actual y la volatilidad actual. Mientras que en nuestra cartera eficiente, ¿qué es lo que vamos a determinar? Bueno, nuestro objetivo es, que de hecho aquí lo voy a poner como variable objetivo,
Nuestra variable objetivo va a ser el rendimiento. Voy a poner acá arriba mejor. Va a ser el rendimiento al cual lo vamos a nombrar como R eficiente, que es el de la cartera eficiente. Y va a estar sujeto a unas condiciones. ¿A qué condiciones? Pues primero, que la volatilidad de esta cartera eficiente sea igual a la volatilidad de nuestra cartera actual. ¿Por qué? Porque recordemos que en nuestro gráfico tenemos nuestra cartera actual y nosotros queremos, dado este mismo nivel de riesgo, por ejemplo acá está sigma y acá está R, dado este mismo nivel de riesgo que es sigma actual, yo quiero que me maximice el rendimiento. Por lo tanto, debo tener el mismo nivel de riesgo. Por eso, esta condición de que la volatilidad de mi portafolio eficiente debe ser igual a la volatilidad de mi portafolio actual. Otra de las condiciones que les había especificado ahí es que, bueno, pues la suma de mis pesos, desde que I es igual a 1 hasta 8, que tienen ustedes 8 acciones, debe de ser igual a 1, ¿no? Porque no puedo invertir más que eso. Es decir, todo el monto de inversión que yo tengo debe de volverse a invertir para que me den los suficientes ponderaciones en cada una de mis acciones. Y otra es que, bueno, pues yo no puedo tener inversión negativa, es decir, no me pueden pagar a mí por invertir en ello. Por lo tanto, cada WI debe de ser mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, hay algunas dudas de que qué es lo que hay que maximizar, si las ponderaciones u otra variable. Entonces aquí ya se especifica que la variable objetivo es el rendimiento de la cartera eficiente sujeto a estas condiciones y bueno, pues claramente las variables que se tienen que modificar pues son las ponderaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque esas ponderaciones me van a dar una diferente asignación en mi cartera de tal manera que yo consiga maximizar este rendimiento sujeto a estas condiciones. Entonces, como se puede observar aquí, básicamente la diferencia entre la cartera actual y la cartera eficiente es el rendimiento de la cartera eficiente. La volatilidad debe de ser la misma para que nosotros logremos realizar la gráfica que estamos hablando hace un momento, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nada más especificaba que la forma en la que tenemos que calcular los rendimientos del portafolio, que ya se puso, es, recordemos que cada una de las acciones tenemos, bueno, tenemos todas las acciones, las 8 acciones, y tenemos las ponderaciones de participación, ¿no? Que están determinadas por WI. Y tenemos un vector también de rendimientos donde ponemos las acciones y tenemos aquí en forma de renglón. Aquí están los rendimientos para cada acción, ¿no? Están en porcentajes. Entonces, el rendimiento pues es la multiplicación de, el porcentaje de la acción 1 por el porcentaje de rendimiento de la acción 1, más el porcentaje de participación de la acción 2 por su porcentaje de rendimiento de la acción 2, más el porcentaje de participación de la acción 3 por el porcentaje de participación de la acción 3. Y así hasta la acción número 8, ¿no? Entonces, ese es el cálculo del rendimiento del portafolio, que también lo habíamos explicado en el video del ejercicio, ¿no? Mientras que en la volatilidad, lo que sí quiero que ahí quede un poquito más claro es esta W transpuesta. Nosotros recordemos que tenemos, aquí tenemos pues la acción 1, acción 2, así hasta acción 8, ¿no? Y aquí tenemos nuestros pesos que son los WIs y aquí están determinados también por porcentaje, ¿no? Entonces, bueno, nuestra W transpuesta,
como lo habíamos especificado, pues va a ser una matriz, la cual va a tener una columna y un renglón por 8 columnas. Es de 1 por 8, ¿no? Entonces, es decir, hay que transponer esta parte de acá. Mientras que nuestra matriz sigma es una matriz de 8 por 8. ¿Por qué? Porque recordemos que ahí tenemos nuestras relaciones de volatilidad, de varianzas y covarianzas entre todos nuestros instrumentos. Y como tenemos 8 instrumentos, entonces ahí vemos la relación que existe entre cada uno de ellos, entre sí y con los demás, ¿no? Entonces es una matriz de 8 por 8. Cuando nosotros hacemos esta multiplicación, lo que vamos a tener es un vector. Aquí nos va a dar el resultado de la multiplicación entre estos dos de 1 por 8, ¿no? Recordemos de la multiplicación de matrices, ¿no? Tomamos este valor y tomamos este valor de acá. Entonces, lo que nosotros vamos a necesitar va a ser ahora un vector, el cual tenga la matriz o la cardinalidad de 8 por 1. ¿Esa cual nos la da? Pues justamente esta W que falta multiplicar acá. Entonces acá vamos a tener a W, la cual es, lo voy a poner un poquito más acá, la cual es de 8 por 1. Y cuando nosotros hagamos esta multiplicación, vamos a tener como resultado un valor de 1 por 1, un valor real. Y este valor real, lo que nos otorga es sacarle la raíz cuadrada a ese valor X, y esto ya va a ser igual a nuestra volatilidad del portafolio actual. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia del por qué la multiplicación de esas matrices. Y recordemos que todo esto es de nuestra información actual, es decir, nuestras ponderaciones de la cartera actual, la matriz de varianzas y covarianzas de la cartera actual y nuestra W, que pues es la misma, las ponderaciones, nada más que transpuesta de nuestra cartera actual. ¿De acuerdo? Entonces, espero que haya quedado un poquito más claro con esto que les acabo de comentar, esa solución de dudas que algunos de ustedes han presentado. Y puedan encontrar esa frontera eficiente, la cual es una trayectoria óptima sujeta a unas restricciones, como lo hemos hablado aquí, ¿no? En dado caso de que, pues bueno, se tengan pues algunas otras dudas, me las comentan, por favor. Bueno, entonces vamos a platicar un poquito de las condiciones terminales alternativas. Simplemente vamos a recordar cuáles eran los componentes del máximo. Entonces, ¿por qué? Porque esos son los que vamos a modificar de acuerdo a las condiciones alternas que tengamos, ¿no? Entonces, como primera condición, lo que nosotros habíamos puesto es que el hamiltoniano evaluado en nuestras variables, donde nuestra variable u, que es mi variable de control, es la óptima, es decir, el hamiltoniano evaluado en estas variables y en particular
en mi variable de control óptimo debe ser mayor o igual a la evaluación del hamiltoniano en cualquiera de los otros valores, ¿no? Para eso se debe de cumplir para todo valor del tiempo en el cual yo estoy evaluando. Eso ya los habíamos mencionado. Por otro lado, mi ecuación de estado, la cual tenía que mi variable de estado, el cambio en mi variable de estado, va a estar determinado por el cambio en el hamiltoniano respecto a mi variable de coestado, ¿no? Que es esa variable lambda. Es decir, y' es igual a la derivada de h respecto a lambda. Y esta le habíamos nombrado como variable de estado. Perdón, ecuación de estado. Luego tenemos un punto número 3, la cual es lambda prima. Esta lambda prima, recordemos que lambda me da la información de la variable de coestado. Por lo tanto, esta está determinada como la ecuación de coestado. Esto era igual a menos la derivada del hamiltoniano respecto a y. Y teníamos una cuarta, la cual esa es la condición de transversalidad en aquel entonces, donde decíamos que el lambda evaluado en el punto terminal t es igual a 0, ¿no? Habíamos especificado también que si nosotros teníamos una región de control U en un conjunto abierto, es decir, que no estaba restringida nuestra variable de control U, entonces tendríamos que utilizar que la derivada de h respecto a u es igual a 0, ¿no? Esto también ya lo habíamos hecho, de hecho lo aplicamos en el ejercicio anterior, cuando no especificamos que nuestra variable de control es restringida. Entonces, si no es restringido, entonces aplicamos esto. Si es restringido, aplicamos esta de acá. Entonces, bueno, pues aquí lo que vamos estas son lo que teníamos como recordatorio para que lo tengamos en mente y especifiquemos de estas condiciones qué es lo que va a cambiar cuando tengamos terminales alternas. Entonces, bueno, uno de los casos que habíamos definido como una condición terminal alterna es que cuando nosotros finalicemos nuestra trayectoria, es decir, en ese punto final de la trayectoria, sea un punto terminal fijo. Entonces, ¿cómo sería gráficamente ese caso? Pues bueno, lo que nosotros tendríamos es que tendríamos a través de t nuestra trayectoria y entonces bueno, lo que nosotros vamos a especificar es que podemos tener como condiciones iniciales el inicio en algún cierto punto, es decir, podemos iniciar aquí en un valor a y pues nuestra trayectoria pues se va a mover o va a tener una dirección que ella quiera, ¿no? Pero lo que vamos a especificar es que en el punto terminal t tenga un valor específico. Por ejemplo, un valor aquí que lo nombramos como a minúscula, ¿no? Entonces nuestra trayectoria tiene este movimiento, pero debe de llegar a ese valor. Es decir, puede tener este inicio, sin embargo no debe tener ese mismo comportamiento. Entonces puede tener este comportamiento de acá, pero finalizar en este valor de aquí, ¿no? Hasta aquí. Entonces, lo que nosotros especificamos ahí es que nuestro punto terminal, es decir, la evaluación en el punto t, debe de ser igual a ese valor a. ¿Por qué? Porque nuestro punto terminal es fijo. Entonces, pues bueno,
de nuestras condiciones, que ese es un primer caso del cual vamos a hablar el día de hoy. Entonces, pues de lo que nosotros tenemos aquí, de las condiciones del máximo, pues pareciera que la única condición en la cual se puede ver afectada es en la condición número 4. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos es que regularmente, dentro de las condiciones de nuestro problema, que habíamos también especificado, es que la condición de transversalidad es cuando especificamos que nuestro punto terminal es libre. ¿Sí recuerdan en la clase anterior? Entonces, en esta ocasión, como nuestro punto terminal no es libre, sino que tiene un valor terminal fijo, entonces esta condición 4, la condición de transversalidad, va a ser diferente y la vamos a tener que pues fijar o asignar a ese valor A. Entonces lo que nosotros vamos a tener es que en la condición de transversalidad, la evaluación de Y, es decir, de nuestra trayectoria en el punto T, va a ser igual al valor fijo que nos determine el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, de todos los puntos que nosotros tenemos, el que no vamos a utilizar es este punto, ya que como no tenemos una terminal libre, pues no lo vamos a utilizar porque no es tal cual una terminal libre, va a ser un punto fijo, por lo tanto lo que nosotros vamos a tener es que la evaluación de y en t, es decir, en el punto terminal, va a ser igual a y sub t, ¿no? O donde pues esta y sub t va a ser igual a un punto terminal fijo, t igual a a en este caso. Entonces, nuestras condiciones para el máximo van a ser las mismas, van a ser esta misma si en dado caso de que nuestra variable de control no es restringida, entonces utilizamos la derivada de h del hamiltoniano respecto a esa variable de control igual a 0, ¿no? Si nuestra variable u es restringida, entonces utilizamos la evaluación del hamiltoniano en el punto óptimo y que se cumpla que sea mayor o igual a 0 respecto a los demás puntos. El punto número 2 también lo vamos a utilizar, es decir, que nuestra y' sea igual a la derivada del hamiltoniano respecto a nuestra variable de coestado, es decir, que el cambio en nuestra variable de estado sea igual al cambio del hamiltoniano respecto a la variable de coestado. Mientras que en el punto número 3 también lo vamos a utilizar, nuestra variable, el cambio en nuestra variable de coestado sea igual a menos la derivada del hamiltoniano respecto a y. Entonces lo único que en el punto terminal fijo, en el caso en el que tengamos un problema de un punto terminal fijo, esta no la vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque ya especificamos que la evaluación de y en el punto t va a ser igual al valor a, ¿no? Entonces vamos a tener esta parte de acá. ¿Por qué? Porque no tenemos un punto terminal libre o una terminal libre. Recordemos que lambda en t mayúscula igual a 0 es cuando tenemos una terminal libre. En este caso no tenemos terminal libre, sino que tenemos un punto fijo como terminal, ¿no? Y esta es la forma gráfica en la que se representa, y nosotros lo que queremos encontrar pues justamente es esta trayectoria óptima donde se cumplan las condiciones que nosotros queramos de acuerdo a nuestro problema que tengamos enfrente, pero siempre y cuando que se cumpla que termine en este punto t igual a minúscula, ¿de acuerdo? Entonces pues bueno, eso es lo que cambia en el caso número 1, donde tenemos el punto terminal fijo, que pues lo vamos a especificar aquí, ¿no? Para que lo tengamos claro. Entonces vamos a borrar simplemente aquí el recordatorio
vamos a poner esto acá. Entonces, este es el caso 1. Punto terminal fijo, ¿no? Esa es la representación gráfica, donde tenemos pues nuestra trayectoria, la cual va a estar determinada por la variable t, que es el tiempo, pero le pedimos que en el punto terminal, es decir, cuando acabe el periodo, que es en T mayúscula, aquí, tenga el valor de A. Y bueno, aquí en algunos ejercicios prácticos, por ejemplo, pues nosotros hemos hablado de los movimientos en las tasas de interés, en los precios de alguna cierta variable, de la inflación, etcétera, ¿no? Entonces, lo que podríamos aquí utilizar como ejercicio práctico de economía es que justamente la tasa de interés en un cierto periodo logre el equilibrio y que tenga un valor específico, es decir, que converja a ese valor que nosotros estamos deseando, ¿no? Esa es una opción. Otra opción es también que el tipo de cambio, por ejemplo, el tipo de cambio oscile alrededor de un valor que se determine, ¿no? Desde un inicio, que está determinado por ese valor A, y que al final de un cierto plazo, es decir, que en mi tiempo igual a T mayúscula, tenga exactamente el valor específico igual a, ¿no? Entonces puede tener cualquier trayectoria, pero yo sé que en el tiempo t mayúscula debe de tener ese valor porque quizá yo voy a hacer una transacción en ese momento, o voy a comprar dólares o voy a vender dólares en ese momento, ¿no? Y yo por eso es que necesito que justamente en ese momento tenga este valor A, porque están determinadas mis proyecciones con base en ese valor, ¿no? Y yo quizá tenga una ganancia dado ese valor A. Entonces, esas son las formas en las que lo podemos analizar. Por lo tanto, de nuestras condiciones iniciales del máximo, van a permanecer las primeras tres, y la única que no vamos a utilizar de manera explícita es la 4, donde nosotros tenemos que la 4 es la evaluación de lambda en T mayúscula es igual a 0. Esa no la vamos a utilizar, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos una terminal libre, ya tenemos una terminal fija por un punto terminal fijo. Entonces, cuando nosotros tengamos un ejercicio o un problema donde tengamos un punto terminal fijo, que ahorita vamos a ver un ejercicio donde nos especifiquen ese terminal fijo, entonces vamos a verificar estas tres condiciones nada más. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se aplica. Entonces el ejercicio nos dice hay que maximizar nuestra siguiente funcional, la cual es una integral de 0 a 1 de y menos u al cuadrado, que va a estar sujeto a que y' es igual a u, y dentro de nuestras condiciones iniciales lo que vamos a tener es que y en 0 es igual a 2. Esa es una condición inicial. Otra condición inicial es que y en 1 va a ser igual a A. Entonces aquí ya justamente esto de aquí lo que nos especifica es el punto terminal fijo. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que en los ejercicios anteriores es que teníamos
que y en t era libre. ¿Sí? Entonces ahora esto ya no aparece, lo que aparece es esto. Es decir, aquí tenemos una integral que va desde 0 hasta 1, es decir, en nuestra última evaluación, que es en 1, ya vamos a especificar o vamos a necesitar que la evaluación de la trayectoria en ese punto sea igual a un valor a, el cual es fijo. ¿De acuerdo? De hecho aquí vamos a poner que a es constante. Entonces, a diferencia de los ejercicios anteriores, ya no tenemos que y en t o y en 1 sea libre, sino que ahora lo especificamos como un valor constante. Y así es como ustedes van a notar que pues estamos en el caso número 1, donde tenemos el punto terminal fijo y ya hemos especificado la forma en que vamos a utilizar las condiciones del máximo, ¿no? Entonces, pues bueno, para solucionarlo, pues nosotros vamos a especificar nosotros primero cuál es el hamiltoniano. Entonces, recordemos que el hamiltoniano lo habíamos especificado como nuestra función, la cual teníamos como valor del funcional, y eso más lambda veces y, f chiquita, ¿no? O f minúscula, que está determinada por la derivada de y. ¿De acuerdo? Nada más para especificar, recordemos otra vez que el hamiltoniano estaba determinado por f de y, t, u, más lambda veces f de y. Esa era nuestra forma general, ¿no? Entonces, si utilizamos eso, nuestro hamiltoniano va a ser igual a y menos u al cuadrado, que esta es nuestra f mayúscula, más lambda veces, y f minúscula, nosotros lo que habíamos pedido es que f, donde f de y, t y u era igual a y'. Entonces, lambda es de y' es igual a u, entonces esto es lambda u. Este es nuestro hamiltoniano, ¿no? Ahora, dentro de nuestro ejercicio, pues lo que observamos es que u es no restringido. Es decir, esa variable de control es no restringida, por lo tanto lo que nosotros aplicamos del punto número 1 es que la derivada de h respecto a u debe de ser igual a 0, ¿no? Entonces, pues nosotros debemos de derivar ese hamiltoniano respecto a u, e igualarlo a 0 y tratar de determinar alguna de las variables que tengamos ahí. Entonces, pues bueno, la derivada de h respecto a u es igual a menos 2u más lambda, ¿no? Esto es igual a 0. Por lo tanto, pues nosotros aquí podemos identificar que u es igual a lambda sobre 2, que es nuestra variable de control. Entonces voy a... Bueno, vamos a borrar esta parte de acá. Vuelvo a borrar esto de aquí. Vemos que estamos en el caso número 1. Voy a dejar todas las condiciones iniciales para utilizarlas más adelante. Entonces, bueno, pues nosotros también sabíamos que, dadas las condiciones, sabemos que y' es igual a u, que a su vez pues es igual a lambda entre 2. Por otro lado, también nosotros sabemos que lambda' es igual a menos la derivada de h respecto a y, ¿no? Eso lo sabemos de las condiciones del máximo. Entonces, esto es igual
Bueno, de aquí nosotros podemos hacer que la derivada de h respecto a y, aquí tenemos el hamiltoniano, la derivada de h respecto a y es igual a 1. Entonces esto implica que lambda prima es igual a menos 1, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros podemos integrar de ambos lados para encontrar el valor de lambda. Entonces lambda va a ser igual a la integral de lambda respecto a t, ¿no? Entonces esto va a ser igual a la integral de menos 1 respecto a t. Y entonces pues aquí vamos a tener el valor simplemente de menos t más una constante de integración, ¿no? Y ahí está nuestro valor de lambda. Entonces, pues bueno, como sabemos que y' es igual a lambda entre 2, esto a su vez es igual a menos t más c1 sobre 2. Entonces, pues de ahí también nosotros podemos identificar el valor de y, ¿no? Entonces igual, eso es lo mismo que c1 entre 2 menos t sobre 2, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es justamente pues integrar esa parte para encontrar el valor de y. Hay que recordar los valores iniciales para que los apliquemos un poquito más adelante. Por ahora los voy a quitar. Entonces para encontrar y, pues vamos a integrar a esa y'. Entonces y va a ser igual a la integral de y' respecto a t, que esto va a ser igual a la integral de c1 entre 2 menos t sobre 2 respecto a t, ¿no? Entonces, pues esto nos queda igual a c1 entre 2 multiplicado por t. Y luego lo que nosotros vamos a tener va a ser menos un cuarto de t al cuadrado, ¿no? Es decir, este es de la primera parte, este es de la segunda parte, y bueno, todavía falta sumarle una segunda constante de integración, ¿no? Entonces sabemos que C1 y C2 son constantes. Entonces, pues bueno, pareciera que ya hemos encontrado nuestra trayectoria, pero pues no es una trayectoria única. ¿Por qué? Porque está determinada todavía por esas constantes que hay que encontrarlas. Para ello, pues vamos a utilizar nuestras condiciones iniciales. Entonces, nosotros sabemos que la evaluación de la trayectoria en 0 de las condiciones iniciales es igual a 2. Entonces, y en 0, aquí sería 0 menos 0 y C2 simplemente. Entonces esto implica que la constante 2 es igual a 2. ¿De acuerdo? Porque estamos evaluando y en 0. Entonces aquí sería cuando t es igual a 0, entonces esto es 0 y nada más queda que es igual a C2. La constante número 2 es igual a 2. Mientras que, por otro lado, sabemos que y en 1, que es en nuestro punto final, es igual a una constante a. Entonces tendríamos que y en 1 es c1 entre 2 multiplicado por 1 menos un cuarto multiplicado por 1 al cuadrado más c2 que es 2. Esto es igual a el valor a. Entonces, pues esto lo que implica es que nuestra constante número 1 es igual a 2a menos 7 medios. Y bueno, aquí lo que podemos observar es justamente que el valor bueno, de nuestra trayectoria
va a quedar dependiendo del valor A. ¿Por qué? Porque es nuestro punto terminal. Es decir, debe de cumplirse que en el punto terminal sea igual a ese valor A. Por lo tanto, pues debe de quedar en función de ese valor. Entonces, lo que nosotros vamos a tener, ya hemos descubierto esas dos constantes de integración, por lo tanto, pues ya tenemos ahora sí nuestra trayectoria óptima, ¿no? Entonces tenemos que t sobre 2 por C1, donde C1 es 2A menos 7 entre 2, menos un cuarto de t al cuadrado más 2. Entonces esa es nuestra trayectoria óptima. Y también nosotros podemos sustituir nuestros valores en lambda y en nuestra variable de estado u, que hemos especificado que, por ejemplo, pues están en función de las constantes, ¿no? Por ejemplo, aquí lambda es menos t más c1, entonces quedaría 2a menos 7 medios menos t. Y u es igual a esto mismo, pero dividido entre 2. ¿De acuerdo? Y bueno, pues entonces con eso hemos especificado ya nuestra trayectoria óptima, la cual está solamente en función de t y en función de a. ¿Por qué en función de a? Porque la evaluación en t igual a 1, esto se debe de cumplir que sea igual a a. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos justamente la condición inicial que nos pedía que la evaluación en 1 fuera igual a a. Entonces, esta es uno de los ejercicios de condiciones terminales alternativas, donde la condición al momento, la primera, el caso 1, es un punto terminal fijo. Ese punto terminal fijo es igual al punto A y pues claramente debe de quedar en función de ese valor, esa trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que les tenía preparado para el día de hoy. Para la siguiente clase, pues vamos a ver, ahora en lugar de solamente un punto, vamos a ver línea terminal horizontal. Y bueno, faltaría línea terminal vertical truncada y línea terminal horizontal truncada. Entonces, pues bueno, esto es lo que tenemos para esta ocasión. Por favor, sigan trabajando en sus proyectos. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues estamos ahí para lo que se necesite. Muchas gracias, saludos, que estén muy bien. Hasta luego.